el capítulo 9 de Juan. En esta mañana nos va a traer una enseñanza muy, pero muy interesante. Vamos a tomar unos 10 minutos para aclarar unos temas que muchas veces, por desconocimiento lo hemos practicado y lo hemos puesto, ¿no? Día a día en la iglesia, o se da de una forma que no es la correcta, ¿no? Los capítulos que hemos venido viendo nos han hablado de que Jesús, que es la luz, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la verdadera agua que sacia la sed de aquellos que están sedientos y que pueden ir a Él, ¿no? Jesús nos muestra que Él es la luz y que el que le siguiera, ¿qué nos decía el capítulo 8? Ya no andaría en tinieblas, en oscuridad. Y es bastante interesante lo que Jesús nos ha enseñado ahora. Y de alguna forma, la ilustración que en el capítulo Juan nos va a dar el Señor Jesucristo acerca de todo lo que ya hemos escuchado, nos va a traer mucho entendimiento. Por razón del tiempo vamos a empezar. Capítulo Juan, versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego, que dice de nacimiento. Nada más un poco del contexto. Jesucristo, recuerdan lo que acababa de compartir Juan Diego en el capítulo 8. Él salía escapando de ser apedreado por los religiosos, por los judíos, ¿no? Él se pone no sé si era su turbante, su túnica, se tapa la cabeza y sale en medio de la sinagoga porque ellos querían apedrearle, querían matarle, ¿no? Por todo lo que él estaba diciendo ahí, ellos querían hacer eso. Pero Jesús sale de la sinagoga y vemos un hombre normal, tranquilamente podía decir: no, ya me expuse demasiado, voy a descansar a mi casa, voy a darme un descanso. Pero nuestro Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesús va pasando, ¿no?, por un lugar y dice a un hombre ciego de nacimiento. Y esta palabra vio me causa inquietud porque viene del griego, de una palabra que significa teoreo, que significa yo veo. O sea, esa palabra teoreo obviamente viene o da significado a la palabra teoría, que hoy muchos conocemos lo que significa, pero aquí en la Biblia se utiliza esta palabra para hacer ver que Jesús se percató de la condición de este hombre. O sea, se paró a mirarlo de una forma no solamente como de pasada, ¿no? Se puso a verle y a analizar su condición. Nosotros cuando vamos en un viaje vemos muchas cosas y simplemente pasamos de largo y es como que vi eso. Pero el Señor Jesucristo dice aquí que vio a un hombre, lo vio con detenimiento, vio su condición, era un ciego de nacimiento. Y le preguntaron, dice, sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es interesante, ¿no? Los discípulos de Jesús, aquellos que caminaban con Él, aquellos que ven al Señor Jesucristo sanar en muchas ocasiones, traen una pregunta teológica ante una necesidad humana. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de esto, ¿no? Ellos no dicen: no, Señor, vamos y oremos por él, o Señor, podemos ir y orar por este hombre. No, ellos dicen, al mirarle al Señor, que se quedan mirando a este ciego de nacimiento, le dicen: Señor, le hacen esta pregunta: Señor, ¿quién pecó? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Como creyendo de que alguien debió haber pecado para que este hombre haya nacido así de esta forma. Y de alguna forma esta creencia era algo que se movía en ese tiempo y que hoy también se mueve mucho dentro de las iglesias, ¿no? ¿De qué manera? ¿Han oído ustedes hablar de las maldiciones generacionales? Y es una doctrina que se ha dado dentro de la iglesia y que muchas veces nosotros mismos hemos practicado, muchas veces hemos orado, hemos hecho hasta rituales para liberación de cadenas de maldición, liberación de pecados del pasado, como si nosotros heredáramos aquello. Y de alguna forma hemos repetido muchas veces esto y no hemos abordado el tema de la forma correcta. Cuando digo de la forma correcta es yendo a las Escrituras y viendo qué es lo que las Escrituras nos enseñan acerca de esto. Y créanme, yo fui y traté de buscar un capítulo que nos hablen de las maldiciones generacionales y sorpresa, no hay en la Biblia. A lo mejor hay por ahí algún libro o alguien escribió acerca de eso, pero la Escritura no nos muestra nada acerca de eso. Ahora ahí hay una situación, entonces ¿cómo lo aclaramos? Vamos a ir a la Escritura y para eso vamos a ir
a lo que nos dice Éxodo 25. Y este versículo es de donde ha nacido esta corriente acerca de las maldiciones generacionales. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Éxodo 20 dice, y el Señor dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, que dice, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que dice, de los que me aborrecen. Y muchos dicen, mira, ahí dice, visitará la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo sacado de contexto habla, o puede hacer hablar aquello. Pero ¿saben lo que realmente está diciendo este versículo? Dice que Él visitará, ¿no? Llamará a la puerta, ¿no? Visitará a los hijos, tercera y cuarta generación, buscándoles ¿para qué? Para llevarlos al arrepentimiento. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Creo que si tuviéramos en cuenta este versículo, nada más ahí nos quedaríamos y reformaríamos esta creencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la iglesia está pensando, es que yo vivo esta situación porque, mira, mi padre fue alcohólico, mi padre fue adúltero, y a mí como herencia me ha quedado eso, y yo no me queda otra que vivir de esa forma, porque son los pecados de mi padre y de alguna forma me alcanzaron. He escuchado a muchas personas decir eso. No puedo dejar el alcohol porque mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, y de alguna forma eso también me alcanzó a mí, y estoy pagando ese pecado de mis padres. A ver, vamos a aclarar esto. Nosotros como padres influenciamos mucho la vida de nuestros hijos, claro que sí. Obviamente, si nosotros nos criamos dentro de un hogar donde hay alcoholismo, es muy probable, es bastante probable que la persona o el hijo pueda replicar aquello, pero no tiene nada que ver con heredar un pecado del padre sobre él. En algún momento de su vida, como cada uno de nosotros, se va a enfrentar a tomar la decisión. Cuando Jesús toque a su puerta, cuando Jesús toque y sea predicado el Evangelio, Él va a tener que enfrentarse a la decisión, ¿no? De ir al arrepentimiento o darle la espalda a Jesucristo y seguir su vida pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que la influencia que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos sí puede causar mucho efecto en su vida, pero no tiene nada que ver con las maldiciones generacionales que tantas veces hemos aprendido, hemos escuchado de otras personas. No tiene nada que ver. Y vamos a ver lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. Vamos a Deuteronomio 24, 16. Aquí estamos dentro del marco de la ley. Este mandamiento que acabamos de leer es la ley de Dios. Y Deuteronomio 24, versículo 16, está dentro del marco de la ley. Mira lo que nos dice la Escritura. Dice, los padres no morirán, ¿qué dice? Por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno, que dice, morirá por su pecado. ¡Wow! ¿No? Desbarata esa enseñanza que por muchos años hemos tenido en cuenta nosotros y pensando, ¿no? Y muchas veces hasta orando de esa forma, ¿no? Ven, vamos a orar para que todas esas cadenas de maldición se caigan de tu vida. Debemos orar, sí, debemos predicarle y enseñarle de que debe ir al arrepentimiento. ¿Qué nos decía Jesús? Yo soy la luz del mundo, ¿no? El que viene a mí y el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. Lo contrario significa que aquel que no quiere ir a la luz, aquel que no quiere ir a Jesús, va a permanecer en tinieblas. Es su decisión. Y Deuteronomio nos aclara, es dentro del mismo marco de la ley, no se sale del marco de la ley, está dentro de ese marco legal. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dista mucho de aquello que pensábamos, ¿no? Claro, la influencia nuevamente que nosotros como padres podemos tener en la vida de nuestros hijos, claro, tiene mucho que ver, ¿no? En cuanto a ellos se desarrollan. Yo siempre digo, me crié en un hogar un poco conflictivo, pero un día el Señor Jesucristo alcanzó a una persona de mi casa, que es mi madre, y un día también pude verle orar y pude verle alzar sus ojos al cielo y clamar de tal manera que, miren, hoy estoy aquí.
dando gloria al Señor, dando gracias a Jesús. Y claro, un día tuve que enfrentarme yo también a esa decisión de salir de las tinieblas y ir a la luz de Jesucristo. Tuve que hacerlo. La fe de mi madre, la fe de mis padres, la fe de los padres no tiene nada que ver en la fe que uno como hijo puede adquirir o debe adquirir cuando el Evangelio de Jesús nos es predicado a cada uno de nosotros. Y de la misma forma hacia los padres. Se rompe esa enseñanza, ¿no es cierto?, de maldiciones generacionales. Así que no cabe ese argumento, ¿no? Porque muchas veces digo, es que, mira, me ha pasado tantas cosas que si entendieras mi vida, si entendieras lo que me ha pasado. Yo escucho a muchas personas que de alguna forma sus padres, no sé, por X razón tuvieron que emigrar a otro lugar para darles un mejor futuro en cuanto a economía. Y no estoy diciendo que haya sido la mejor decisión, pero algo hicieron de bueno para ellos. Pero los hijos no siempre ven lo bueno, sino que ven lo malo y dicen, mira, es que me abandonaron y yo he sufrido tanto y por eso yo soy así, por eso yo soy rebelde, ¿no? Porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. ¿Han escuchado eso? Algunas veces lo hemos dicho. Pero la palabra nos enseña que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas asumiremos esa decisión. Alguno que dice, mira, es que en verdad mi padre fue un adúltero empedernido y yo vivo lo mismo, no sé, no puedo salir de aquello. Creo que es la herencia, es la maldición que me ha dejado mi padre. El Señor Jesús nos muestra claramente. Yo alguna vez predicaba y decía, ¿por qué no dejamos muchas veces el pecado que estamos practicando en algunas ocasiones? Es porque muchas veces amamos ese pecado. ¿Qué estamos amando más? ¿La luz que Jesucristo nos llama a seguir o el pecado? Muchas veces puede tener gobernadas nuestras vidas. Vamos más adelante para aclarar un poco esto, por razones del tiempo. Vamos a Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 1. Vamos a ver. ¿Y por qué traigo esta enseñanza? Recuerden, los discípulos están preguntando, ¿quién pecó? ¿Recuerdan? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y había una creencia fuerte en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, de que si alguien pasaba o tenía una condición como la de este ciego era porque o pecó él o pecaron sus padres, pero alguien debía haber pecado. Mira lo que nos dice el Señor y de alguna forma lo que queremos ver es de que si pecan sus padres no tiene un efecto directo en la vida de sus hijos. Capítulo 18, versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué dice? Vino a mí palabra de Jehová. ¿La palabra de cuál es? De Jehová, de Dios, del Padre. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias, perdón, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un refrán en Israel. Es algo así como que, mira, los padres comieron los bocadillos que venden en la feria, ¿no? Esos azucaradísimos. Esos que ahorita estoy prohibido yo de comer, hermanos. No me invitarán. Y los hijos tienen las caries de esos, de haberse comido los padres esos bocadillos. No concuerdan, ¿no es cierto? Si tú te los comes, las caries o el dolor o la diabetes va a ser sobre ti mismo. No pueden alcanzar a los hijos. Era un refrán en Israel. Y de alguna forma en la iglesia también se ha dado ese refrán y han hecho toda una doctrina de aquello. Versículo 3 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor. O sea, que para que no te quede duda, para que no quede ninguna tela de duda, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. He aquí, dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre,
como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si seguimos leyendo más abajo, el versículo 9, vamos a ver que dice, pero el que hace rectamente es justo y éste vivirá, dice Jehová el Señor. Un refrán. Por eso les decía, es importante tener en cuenta esto porque se presenta en el capítulo 9 y el Señor Jesús no se detiene a dar esta enseñanza a los discípulos. Mira, teológicamente es de esta forma. El Señor Jesucristo no ve eso, pero para que nosotros tengamos en cuenta eso, para no andar repitiendo cosas que la Escritura no nos enseña, es importante que tengamos en cuenta. Y nada más, unos versículos más y volvemos al capítulo Juan. Versículo 20 del mismo capítulo 18. ¿Qué nos dice? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, ¿qué dice? No llevará el pecado del Padre. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo sobre él y la impiedad del impío sobre él. Versículo 21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Amén, amén, hermanos. La palabra del Señor para nuestras vidas. Desbarata aquella creencia que muchos pueden estar practicando erróneamente. Y a la vez nos da una responsabilidad también. No hay excusas para decir, es que no puedo ir a Jesús porque estas maldiciones me tienen atado. No, hermano. La Escritura en Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, para aquellos que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Tienes alguna condenación? No la hay. Para aquellos que creen en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Toda cadena de pecado que nosotros mismos pudimos acarrearla por nuestras decisiones son rotas cuando vamos a Jesús. Cuando estamos en Jesús. Cuando Jesús nos lleva a ese arrepentimiento. Interesante, ¿no? Interesante lo que la Escritura realmente nos enseña acerca de esto. Volvemos al capítulo 9 de Juan. Y es interesante porque el Señor Jesucristo no se detiene a hablar de esto, no hace un énfasis, dice, a ver, teológicamente siéntense, les voy a enseñar. ¿No? La humanidad desde Adán y Eva cayó y por lo tanto, sí, o sea, es la verdad, vivimos en un mundo caído. ¿No? Y aquí sí vamos a entrar nuevamente al tema. Vivimos en un mundo caído. Desde Adán y Eva la raza humana cayó y la Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero la dádiva de Dios es vida. Y sí, está ciego, esta persona está ciega de nacimiento. Hoy en día nacen muchas personas ciegas. Y si nos ponemos a preguntar, a lo mejor hay casos de una forma, casos congénitos, de muchas formas. Hay muchos casos en los que se puede dar esto. Sí, de alguna forma es la consecuencia de vivir en un mundo caído. Eso es innegable. La promesa del Señor Jesucristo en cuanto a la resurrección, ¿qué nos dice? Que nos dará un cuerpo glorificado. Ya no sujeto a dolores, ya no sujeto a aflicciones. Ya no nos dolerá la espalda, hermanos. Ya no nos costará subir gradas. ¿Por qué traigo esta enseñanza? Porque muchas veces alguien puede estar pasando una situación complicadísima, un cáncer, ¿no? Y nos podemos estar preguntando, pero ¿qué pasaría, no? ¿Qué haría? Hermanos queridos, si, como dice la enseñanza, no es que haya pecado, ¿no? El versículo 3 dice, respondió Jesús, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No siempre tiene que haber un pecado directo para asociar algo que estemos pasando. Obviamente vivimos en este mundo donde
por razones de genética, por razones del clima, póngale por la radiación, no sé, a lo mejor no se alimentaron hasta bien en el embarazo y nacimos así un poco medios debiluchos, pero son consecuencias de un mundo caído, pero no son la consecuencia de un pecado directo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, lo que el Señor está enseñando. Y cuando alguien que cree en el Señor está pasando una situación difícil, muchas veces nos ponemos a cuestionar y a pensar y muchas veces podemos caer en condenación y decir, mira, ¿qué pasaría con este hombre? ¿No? ¿Qué haría? Y la Escritura nos muestra claramente que si no hubo un pecado directo, creo yo que debemos gozarnos en el Señor en todo tiempo. Homiléticamente no voy a poder dar una enseñanza para que se aclaren todas nuestras dudas. Creo que hay mucho por aprender, hay mucho por estudiar todavía. Pero el Señor nos hace una aclaración, dice, no es que pecó no es que pecaron sus padres. El versículo 4 dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 3 nuevamente dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si estás pasando una situación complicada, difícil en tu salud, ¿no? O si pasamos en algún momento, y estamos bien con el Señor, estamos siendo obedientes, siéntete gozoso, siéntete contento y da gloria a Dios. Porque créeme que de sus manos, de sus brazos, no ha salido ni por un instante. Pero por el contrario, si estás pasando una situación difícil y analizas tu vida y el Señor te habla y ves que hay algo que debas cambiar, hay algo que debas dejar, un pecado que está ahí presente y que debas arrepentirte y ir a Jesucristo, también debes hacerlo. Muchas veces me preguntan, dicen, estuve tan bien y no sé en qué momento pasó. No, sí sabemos en qué momento pasó. Muchas veces nos descuidamos y empezamos a creernos más firmes de lo que realmente estamos. Amén, queridos hermanos. Y esto es en cuanto a maldiciones generacionales. Volvemos nuevamente. Dice, el Señor Jesucristo no está interesado en dar esa respuesta a los discípulos teológicamente, pero Él dice, esta es la oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Aquello que el Padre me ha enviado a hacer, aquello que puedo hacer mientras el día dura, porque la noche viene, dice, cuando ya no se puede trabajar. Versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, que dice, luz soy del mundo. Él estaba en ese tiempo y Él hace la sanidad, va a hacer una sanidad sobre esta persona, sobre el ciego. Y Él dice, mira, mientras yo estoy en este mundo, mientras se puede trabajar, yo he venido a hacer las obras que el Padre me ha enviado. En ese tiempo lo hacía en su cuerpo físico, Jesús aquí en el mundo, y hoy en la actualidad lo hace a través de su iglesia, su cuerpo como iglesia. De esa misma forma sigue trabajando, el Señor sigue trabajando, mientras hay tiempo. Y nosotros tenemos una creencia que el Señor sigue salvando hasta el día de hoy. Sigue obrando, sigue sanando, sigue trayendo sanidad a su iglesia. Pero está muy interesado en que nosotros y que todos se salven, ¿no? Es lo que la Escritura nos enseña, que Él no quiere que se pierda ni uno. Y Él trabajó en ese tiempo y ahora la iglesia debe trabajar en aquello también. Debe predicar, debe enseñar. ¿Predicar de qué? Del Evangelio de Jesús, de arrepentimiento, de las buenas nuevas. Que hay esperanza para aquellos que están perdidos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Versículo 6. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. El Señor tiene unas formas maravillosas de cómo sanar, ¿no? En unas hace esto, ¿no? Hacer un barro, pone los ojos. En otras dice que escupe directamente a los ojos. En otras simplemente pone su mano, en otras da la orden y no tiene que ir, simplemente se sanan.
¿Y por qué hace de esta forma el Señor? Para que nosotros de alguna forma no creemos un método, no hagamos una fórmula específica. Mira, de esta forma sanó el Señor y así lo vamos a hacer día a día en todo tipo de sanidad, ¿no? Creo que para eso el Señor hacía esto. El versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Noten este paréntesis que dice que traducido es enviado. Más adelante nos va a dar una aclaración muy, muy maravillosa en cuanto a lo que significa esto. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Vemos a este ciego sentado, mendigando, y el Señor hace barro, le pone en los ojos y le da una palabra, le dice, ve y lávate en el estanque, ve y lávate. Y eso es lo más parecido a lo que pasa a los creyentes, ¿no? La Escritura nos dice que que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Este ciego no podía ver a Jesús. Aún no experimentaba el milagro, pero ya escuchó la palabra del Señor. Ve y lávate en el Siloé. ¿Y qué hace este hombre? Escucha la palabra, porque él tranquilamente podía decir, no, me dejó aquí poniendo barro en los ojos. Podía quitársela ahí y no hacer caso. Simplemente quedarse ahí. Estoy ciego, Señor, no te has dado cuenta de mi condición. No puedo moverme, no puedo caminar si alguien no me ayuda. Y se habla de que hay una distancia como de cruzar media ciudad para ir a ese estanque y lavarse los ojos. Pero eso es lo que realmente produce cuando nosotros creemos y escuchamos la palabra de Dios. Produce obediencia en nosotros. Debe producir obediencia en los creyentes. Los vecinos estaban conmocionados, alterados al ver a este hombre que estaba ciego y ahora está caminando, ahora está moviéndose de un lado a otro. El versículo 9 dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Había una pequeña confusión en el pueblo. Unos decían, no, este se parece al que era ciego, pero no sé si realmente es ciego, porque pasaba sentado ahí y él dice, yo soy. Yo soy. Él asevera eso. Y esa aseveración le va a ayudar más adelante. Versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Noten la primera expresión de este hombre, que tiene un encuentro con Jesús, que recibe una palabra de él, ve y lávate. Él no entiende mucho, pero ya en obediencia hace lo que el Señor le dice. Pero él empieza a ver a Jesús como aquel hombre, ¿no?, que ha escuchado de él, aquel hombre que le llaman Jesús. Él me dijo, haz esto. Es lo que primero hace este hombre, la forma que entiende a Jesús primeramente. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Estaban escandalizados nuevamente los fariseos. ¿Recuerdan? Ellos siempre se escandalizan cuando Jesús está haciendo estas sanidades en día de reposo. No sé si el Señor lo hace intencionalmente para hacerles doler la cabeza a estos hombres, pero nos damos cuenta que se encuentra siempre sanando en día de reposo. El versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, dice, entre ellos. Nuevamente los fariseos, los religiosos, conmocionados porque Jesús sana a un hombre en día de reposo.
Eran incapaces de ver lo que estaba pasando delante de sus ojos, ver a un hombre sano de una ceguera congénita de nacimiento. Y ellos solamente les interesaba, no, es que este hombre no puede venir de Dios porque quebranta el día de reposo. Realmente Jesucristo estaba quebrantando su interpretación, la interpretación de los fariseos en cuanto al día de reposo. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pueden notar cómo va subiendo el nivel de entendimiento de este hombre que recibe una palabra del Señor, él en obediencia obedece, va y se lava, recibe la sanidad y ahora él lo tiene como profeta. Seguramente escuchó más de Jesucristo, debió interesarle aquello que el Señor estaba haciendo en ese momento. Pero los judíos, versículo 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y aquí empieza un interrogatorio. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Quién más puede aseverar esto sino sus padres? Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, hablará por sí mismo. Versículo 22 dice, perdón, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. En ese tiempo que fueran expulsados de la sinagoga, mira, no solamente no podían ir a los cultos religiosos, sino que no podían hacer negocios con ninguna otra persona, estaban excluidos de la comunidad judía, perdían todo derecho, toda oportunidad de hacer negocio. Y obviamente estos hombres no han experimentado la palabra del Señor, no han escuchado su voz, no han experimentado el milagro que ha hecho el Señor y por lo tanto no tienen esa convicción que este hombre que dice anteriormente, yo soy aquel que ha sanado al Señor, aquel que ha sanado aquel hombre que llaman Jesús, yo soy. ¿No? Y sus padres dicen, pregúntenle a él, edad tiene, ¿no? Edad tiene, debió haber sido un hombre adulto, ¿no? Por eso dicen, edad tiene. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y esto es como decir, mira, dinos la verdad. Mis hijos cuando quieren saber algo real, y no es que mintamos, ¿no? Dicen, dime delante de Dios. Delante de Dios. Dime delante de Dios. Y yo también les sé decir, a ver, delante de Dios. Y eso es lo que están diciendo. Da gloria a Dios. Sabemos que ese hombre es pecador. A ellos no les interesa realmente la verdad. Ellos ya han emitido un juicio, tienen una sentencia y para ellos Jesús es un hombre pecador que ha quebrantado sus tradiciones. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, dice, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me causa mucha impresión que él no tiene que inventarse una historia para que le crean, ¿no? Simplemente dice la verdad. Una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Quién lo hizo? Aquel hombre que llaman Jesús, el profeta del que están hablando en esos tiempos. Y él respondió, versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27, dice, él respondió, nuevamente, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. El tiempo, hermanos. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis haceros también vosotros sus discípulos? Y aquí es un poco sarcástico este hombre, ¿no? Ya les dije tantas veces, 2 veces, ya les voy diciendo cómo el Señor me sanó, cómo este hombre que llaman Jesús me sanó, y ustedes nuevamente me quieren preguntar lo que ya les he dicho. Miren, ¿acaso quieren ustedes hacerse sus discípulos? Dice el versículo 18, y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Y recuerdan lo que les decía en el capítulo 8, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos de nuestro padre Abraham, ¿no? Si fueran de Abraham hicieran lo que yo les digo, pero ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿no? Es lo que les dice a esos religiosos. Versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y este hombre responde en una forma, para mí, magistral, teológica, a pesar de que no sabe mucho, pero él responde de una forma tan concordante y tan contundente que estos les rompe aún más la cabeza a los religiosos. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué maravilloso que es el Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Ellos conocen el Pentateuco y este hombre cita el Pentateuco, dice, si ustedes ven la Escritura no van a hallar un milagro como este. Para mí es maravilloso que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me ha abierto los ojos, me ha dado, me ha devuelto, me ha dado vista. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué dice? Le expulsaron. Hermanos queridos, debemos prepararnos en este tiempo. No debemos inventarnos cualquier cosa para tratar de impresionar a la gente. Solamente aprender de este hombre, contar aquella experiencia que el Señor ha hecho con nosotros. Yo siempre digo, yo a lo mejor no tengo un trasfondo así del todo grave, impresionante, ¿no? Pero algo sí sé, que el Señor conocía mi vida, el Señor conocía mis pensamientos, el Señor conocía a dónde iba a parar mi vida. Pero hoy he sido abierto los ojos de esa ceguera espiritual y el Señor, creo en mi corazón que me ha hecho salvo y estoy aquí para darle gloria al Señor. Y nada más necesito contar esto cuando alguien necesita escuchar del Señor, ¿no? Porque el Señor hace muchísimas cosas, pero aquello que ha hecho por nosotros es lo que nosotros debemos compartir y debemos llevar a través de la Escritura, del Evangelio, de la predicación, llevarlos al arrepentimiento en Cristo Jesús. La ceguera espiritual, y con esto terminamos, hermanos, porque se nos enfría el refrigerio. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Maravilloso. La Escritura dice que cuando tu padre y tu madre te dejaren, con todo Él no te abandonará. Y la sociedad, los amigos, los hermanos, la familia, muchas veces nos pueden dejar de lado por creer en Jesucristo. Habrán trabajos que no te den, habrán trabajos en donde quieran avergonzarte, habrán amigos que te desconocerán, no, ya vos te has vuelto un aleluya, ya contigo no hay cómo contar. Si es para pecar, que no cuenten conmigo, hermano. Y lo maravilloso de esto es que dice que Jesús va tras este hombre, expulsado de la comunidad judía, y le pregunta, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le responde, dice, ¿quién es Señor? Para que yo crea en Él. Y Jesús mira lo que dice, Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo Señor, y le adoró. Este hombre cree en el Señor en este momento, pasa de ser aquel hombre para él, para este hombre que llaman Jesús, pasa de ser un profeta y pasa a ser el Señor a quien él da toda adoración. Y el Señor Jesús la recibe, claro que la recibe, porque Él es el Señor. Versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora podéis ver. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estaban delante del Señor. El Señor Jesucristo estaba ante sus ojos. Estaban viendo la obra maravillosa del Señor. Pero estos religiosos simplemente decidieron no creer en Él. Que no nos pase esto a nosotros, hermanos.
Me gusta mucho cuando este hombre dice, con el que hablas, Él es. Él dice, Señor, y le adora. Eso es algo que debe estar de continuo en nuestras vidas. Porque muchas veces se ha perdido el temor al Señor, se ha perdido el temor al Señor Jesucristo, a Dios, al Padre, ¿no? Y muchas veces estamos haciendo muchas cosas. No, es que Jesús ya me perdona. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucha reverencia. Adoremos al Señor por lo que Él es, nuestro Señor y Salvador. Pongámonos de pie, hermanos. Nada más quiero terminar con esto que dice en Lucas 4. Tranquilos, hermanos, ya nos vamos al refrigerio, tranquilos. 4:18, mira lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, y esto dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Evangelio de Juan, capítulo 3:17, Juan 4:33, Juan 5:23, Juan 5:24, habla de que Jesús es el enviado. ¿Recuerda lo que dijo? Ve y lávate en el Siloé, el enviado. Cuando la palabra nos confronta, hermanos queridos, lo que tenemos que hacer es ir a Jesús y lavarnos en su palabra, porque Él es el enviado. Cuando te sientas atribulado, ve al enviado. Cuando te sientas quebrantado de corazón, ve al enviado. Cuando sientas que no puedas más, cuando te sientas agotado, cansado y sientas querer desmayar y dejar el camino, ve al enviado. Ve al enviado en todo tiempo, porque en Él encontrarás lo que realmente tu alma y tu vida necesita, querido hermano. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua. Y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta, y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.